Buenas noches, mi nombre es José Francisco González, junto a mi compañero Pedro Posto vamos a explicar los métodos de superposición y el método de Norton. A mi persona le voy a explicar el método de superposición. Antes de comenzar la explicación del ejercicio, veremos qué es el método de superposición. Pues el método de superposición establece un circuito lineal con múltiples fuentes independientes, las cuales representan en cualquier elemento una suma algebraica de las respuestas causadas por cada fuente independiente, actuando de por sí sola, mientras todas las demás fuentes independientes están apagadas. En este caso, a diferencia de otros métodos, apagaremos tanto una fuente de voltaje para actuar de forma independiente o una fuente de circuito que actúe como forma independiente. La fuente de voltaje independiente se reemplaza con un cortocircuito y la fuente de corriente independiente se reemplaza con un circuito abierto. En el siguiente circuito, como este ejemplo, vamos a aplicar una fuente que teniendo una fuente de voltaje de 12 voltios, una fuente de corriente de 3 amperios y un par de resistencia de 4 ohmios y 2 ohmios. En este circuito tenemos una conexión en serie entre la fuente de voltaje con la resistencia. A la vez, también una conexión paralela con una línea alternativa de 3 amperios, que es lo que vemos aquí en este sistema. Al desplazar la línea, continuamos que tenemos una conexión en serie entre la resistencia 1, la resistencia 2 y las fuente de voltaje. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Vamos primero a apagar tanto la fuente de voltaje y la fuente de corriente para conocer la corriente o voltaje en resistencia 2. Entonces primero analizaremos la conexión en serie, obviando la línea intermedia de 3 amperios, haciendo la conexión en serie entre la primera resistencia y la resistencia 2. Como bien sabemos, se suman y obtenemos 6 ohmios. Nuestra corriente parcial, como conocemos, dividimos la corriente entre la resistencia total y obtenemos una corriente parcial de 2 amperios. Para el segundo paso, ahora en vez de apagar la fuente de corriente, vamos a ahora apagar la fuente de voltaje. Esto es mediante causando un cortocircuito como un cable o un plano cerrado. Calculamos la respuesta parcial que tenemos aquí, que tenemos la corriente multiplicado por la primera resistencia entre la suma de ambas resistencias, obteniendo un valor de 2 amperios también. Para el tercer paso sumamos ambos resultados, tanto el de 2 amperios con el otro de 2 amperios. Y lo vemos aquí al reverso de la hoja. Entonces aquí en nuestro paso 3 sumamos ambos efectos de las corrientes o el voltaje independiente y sumamos sus 2 amperajes, obteniendo 4 amperajes como resultado. Eso quiere decir que la corriente en la resistencia 2 es de 4 amperajes. Si queremos calcular el voltaje en la resistencia número 2, solamente vamos a calcular la corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2, que nos da 4 amperajes por 2 ohmios, dando un total de 8 voltios. Y de esta manera, mediante el método de superposición, podemos calcular tanto la corriente como el voltaje